Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 8, conformados por Luis Álvarez, Mizar Gamboa, Juan Gómez y Paulina Paredes. Estaremos presentando la asignación virtual, la cual consistía en dimensionamiento de reactores homogéneos de flujo ideal usando un simulador de procesos gratuito. Estaremos implementando el ejemplo 59 visto en clase, el cual consistía en un reactor de flujo pistón con un fluido en fase gaseosa. Como contexto tenemos lo siguiente. Las ecuaciones de diseño se presentan afectadas por la concentración, la cual es igual al flujo molar de una sustancia sobre el flujo volumétrico de todo el conjunto de fluido. A su vez, es afectada por las condiciones de temperatura y presión, las cuales cambian durante el trayecto del reactor. El reactor de flujo pistón funciona de la siguiente forma. Se ilustra un cilindro horizontal en el cual tendrá como entrada del fluido el lado izquierdo y su salida del lado derecho. Den- Dentro de la longitud del cilindro se presentan intersecciones de segmentos en los cuales estarán ilustrados discos de fluido, los cuales tendrán una concentración de entrada y una concentración de salida. A estos discos se pueden interpretar como reactores de tipo batch consecutivos, los cuales facilita un poco los cálculos. El ejemplo 59 en cuestión presenta lo siguiente. La oxidación del amoníaco se lleva a cabo en un reactor de flujo pistón isotérmico. Las siguientes reacciones químicas en fase gaseosa tienen lugar dentro del reactor. Son las cuatro reacciones que se presentan a un costado. Considere que el producto deseado es el nitrosonio, NO. Una corriente consiste en 50% de amoníaco y 50% de óxido, ambas concentraciones en porcentaje mol. Las condiciones de entrada son temperatura de 609 Kelvin y presión de 2 atmósferas. Se alimentan un fluido al reactor de flujo volumétrico de 240 litros por minuto. De igual forma se nos ilustran las cinéticas químicas, las cuales son las cuatro que tenemos del lado izquierdo, cuyos valores de constantes de velocidad a 609 Kelvin son para cada uno 20 litros mol cuadrado sobre minuto. A K2 corresponde 0.04 en mismas unidades, K3 40 en mismas unidades y K4 en 0.0274 en las mismas unidades. El ejercicio en sí mismo nos pide encontrar el volumen del reactor tal que se alcance el máximo flujo molar del nitrosonio a la salida. Como parte del análisis de los datos tenemos la extracción de los mismos, los cuales se presentan las fracciones molares al inicio del amoníaco y del oxígeno y las condiciones de temperatura y presión, las cuales ya fueron mencionadas, así como el flujo volumétrico al inicio. Igualmente, para parte de las cinéticas de reacción se presentan que tenemos cuatro cinéticas, de las cuales de cuatro ecuaciones químicas, solo tres son linealmente independientes una a la otra. Se consideran las cuatro cinéticas para los balances de materia. Antes de iniciar a resolver nuestro problema, vamos a asignarle a cada componente una letra. Posteriormente vamos a determinar si las cuatro reacciones son linealmente independientes. Escribimos nuestra matriz de coeficientes estequiométricos y calculamos la inversa. Como se puede observar, una de estas reacciones no es linealmente independiente, por lo que solo consideraremos tres reacciones a la hora de hacer balances de materia. Esos son los datos iniciales que tenemos. Podemos calcular el flujo molar en la entrada utilizando los datos que nos proporciona el problema y con la ecuación de gases ideales. También podemos calcular el flujo en la entrada de A y el flujo molar en la entrada de B, utilizando el porcentaje molar que nos da el problema y también el flujo molar en la entrada que ya calculamos. Ahora,
Tenemos 4 reacciones, sin embargo una de ellas es linealmente dependiente, por lo tanto solo vamos a utilizar 3 reacciones para hacer balances de materia. Tenemos que seleccionar un componente por cada una de estas reacciones. Nosotros seleccionamos la E, la F, que son el nitrógeno y el dióxido de nitrógeno, ya que solo participan en una reacción cada uno. Y elegimos el C, que es el monóxido de nitrógeno, ya que es el que nos va a permitir determinar el volumen del reactor. Tenemos que escribir los otros 3 componentes en flujos molares utilizando balances de materia en términos de los 3 que elegimos. Ahora, también tenemos que calcular el flujo total, que pues es la suma de los flujos molares anteriores. Esto nos va a servir más adelante. A continuación, tenemos que escribir las ecuaciones de rapidez para cada una de las 4 reacciones. A pesar de que para el balance de materia pues solo utilizamos 3, para las rapideces sí tenemos que considerar las 4. Como se observa, las ecuaciones de rapidez están en términos de concentraciones, en este caso de A, de B y de C, que son el amoníaco, el oxígeno y el monóxido de nitrógeno. Por lo tanto, antes de escribir las rapideces, tenemos que escribir las concentraciones de A, de B y de C en términos de flujos molares, utilizando esta fórmula en donde la concentración es el flujo molar del componente entre el flujo molar total por la presión entre la constante de gases por temperatura. Escribimos las concentraciones de A, de B y de C en términos de flujos molares y posteriormente escribimos las 4 rapideces. A continuación vamos a escribir las ecuaciones de diseño de los 3 componentes que seleccionamos, C, E y F. Estas ecuaciones de diseño quedaron en términos de flujo molar de C, flujo molar de E y flujo molar de F. Para poder hallar estos 3 flujos molares vamos a utilizar el método de Runge-Kutta. Primero tenemos que plantear nuestra matriz de ecuaciones diferenciales en donde vamos a poner cada una de las 3 ecuaciones de rapidez. Posteriormente tenemos que plantear una matriz de valores iniciales. En este caso los valores iniciales pues son 0, ya que no tenemos flujo molar en la entrada de C, ni de E, ni de F. Y pues vamos a proponer un valor para el número de iteraciones. Vamos a hallar la solución a nuestro sistema de ecuaciones diferenciales utilizando el método de Runge-Kutta. Declaramos nuestro vector de flujos iniciales, declaramos un rango de volumen. En este caso nosotros elegimos de 0 a 20 mililitros, ya que el volumen pues es el que va a definir los flujos. N es el número de iteraciones y D es nuestra matriz de ecuaciones diferenciales. Esta parte de aquí nos va a dar el flujo molar de C a la salida cuando se alcanza el volumen máximo, es decir 20.000. En esa parte de aquí pues definimos que nuestro volumen va a ser toda la columna 1 de nuestra solución. Y en esa parte de aquí definimos que el flujo de C va a ser toda la columna de nuestra solución. Ahora en esta parte de aquí pues encontramos el valor del flujo de C a la salida máximo. Tenemos que asegurarnos que el flujo de C máximo sea mayor al último valor de la solución. En dado caso de que esto no se cumpla, pues tenemos que cambiar el límite máximo de volumen y aumentarlo hasta que se cumpla esta condición. A continuación pues vamos a hacer un ciclo en donde comparamos la columna de flujos molares de C con el flujo molar de C máximo. Esto lo que hace es ir comparando cada uno de los distintos flujos hasta que sean iguales. Cuando esto se cumpla, lo que hace es que nos va a devolver el volumen del reactor cuando se cumple esta condición. Es así como obtenemos que el volumen máximo,
el volumen que se alcanza cuando el flujo de C es el máximo es de 10.200 litros. Y si convertimos este valor a metros cúbicos, obtenemos 10.2 metros cúbicos. Configuración de la simulación. Le damos a crear nuevo. En esta ventana de introducción le damos a próximo. Y aquí en los compuestos añadiremos todos aquellos compuestos que se hagan presentes en el sistema. Posteriormente, en la pantalla de paquetes de propiedades seleccionamos el que se ajuste más al sistema y le damos a agregar. El sistema de unidades, en nuestro caso, es el sistema internacional. Y ya, finalizamos con esta etapa. En el diagrama de flujo pondremos un flujo de materia, a este lo llamaremos como fit. Por cada dato que se introduzca se presionará la tecla Enter para guardarlo. Guardamos la temperatura, la presión que se nos es dada y en el caso de este ejercicio se nos fue dada el flujo volumétrico, por lo que se le agrega y el mismo simulador agregará el flujo másico y molar. En cantidades de compuestos, en fracciones molares, agregamos las fracciones molares que ya son dadas como datos y le damos a aceptar. Ahora que ya tenemos la corriente de entrada, ponemos el reactor de tipo flujo pistón y ahora nombraremos el flujo de salida como outlet. En los datos del reactor necesitamos ponerle las reacciones, por lo que le damos a editar, configuraciones y reacciones. En el botón verde de más seleccionamos cinético y le damos un nombre a la reacción. Aquí vamos a incluir cada una de las reacciones. En incluir incluimos los compuestos que participen en esta reacción. En AC el reactivo limitante y aquí agregamos los coeficientes estequiométricos de la reacción. En la columna de al lado corresponde al orden de la reacción respecto a cada componente según las velocidades de reacción. La base como concentraciones molares en fase vapor, agregamos la temperatura y aquí en la reacción directa agregamos el valor de K. Podemos cambiarle las unidades y le damos OK. Esto lo repetiremos 3 veces, ya que en nuestro caso tenemos 4 reacciones, por lo que hay que repetirlas con cada una de estas. Ahora ya tenemos las 4 reacciones, las cuales deben estar en el conjunto predeterminado. En el módulo de cálculo del reactor ponemos isotérmico para nuestro caso. Al correr la simulación hay que estar seguros de haber puesto todos los datos en las corrientes
y en el reactor también. Ya que así es, le vamos a dar a resolver en la parte de arriba. Para reportar resultados seleccionamos la tabla maestra. En el panel de control le damos el objetivo como la alimentación y la salida, le damos un nombre a la tabla y seleccionamos cada uno de los datos que nosotros queremos que sean reportados en esta tabla. En nuestro caso será el flujo molar de cada uno de los compuestos. Al terminar podremos ver la tabla maestra de propiedades. Para guardar archivos le damos a Archivo, Guardar como, ponemos el nombre y seleccionamos la carpeta. Le daremos a Análisis de diagrama de flujo, Estudio de sensibilidad. Como objeto seleccionaremos el reactor con la propiedad de volumen. Declararemos un límite inferior, uno superior y un número de puntos. Ahora le daremos a variables dependientes, la cual será el flujo molar del óxido de nitrógeno con la unidad de moles por segundo. Ahora le daremos a resultados, iniciar análisis de sensibilidad y obtendremos todos los datos. Ya que nosotros queremos saber el volumen en el que más óxido de nitrógeno hay, tendremos que hacer un gráfico. Le daremos a gráfico, dibujar y así obtendremos esta gráfica. Después de hacer el cálculo del volumen del reactor necesario para maximizar la producción de monóxido de nitrógeno, con ese MAT se obtuvo un volumen de 10.2 metros cúbicos. Por su parte, con DWSIM se obtuvo un volumen de 7.5 metros cúbicos. Ahora bien, ese MAT tiene un enfoque más manual, ya que te pide que implementes todo el proceso paso por paso. Tuvimos que incluir la velocidad de reacción, el balance de masa y las condiciones del reactor. Ahora bien, ese MAT es más simple y hace aproximaciones, además de que se supone que los gases son ideales y puede que no se tomen en cuenta interacciones entre las reacciones químicas. Por su parte, DWSIM es un software mucho más avanzado que resuelve todas las ecuaciones de masa, energía y cinética de reacción al mismo tiempo. A diferencia de ese MAT, DWSIM puede manejar las condiciones termodinámicas reales del sistema, considerando factores como fugacidad y la desviación del comportamiento ideal de los gases. También tiene en cuenta cómo interactúan las reacciones entre sí, lo que da una estimación más precisa y ajustada a la realidad. Ahora bien, la discrepancia entre los resultados también podría deberse al método de simulación seleccionado en DWSIM. Este software ofrece varios enfoques para resolver los problemas, y la elección del método de solución puede influir significativamente en los resultados obtenidos. La diferencia entre los resultados se debe principalmente en cómo funciona cada una de estas herramientas. Ese MAT hace los cálculos de manera más secuencial, por lo que se puede simplificar demasiado el modelo y no considerar ciertos efectos que pueden afectar al volumen del reactor. Por su parte, DWSIM resuelve todo de manera simultánea y más detallada, por lo que esto le permite modelar mejor las interacciones y efectos reales del proceso.